Por ahí que me faltan 10 minuticos y luego haremos lo otro, ¿vale? Por si cae alguno. Bueno, para que veáis aquí cómo lo hago yo todo en directo. Tengo que hacer un par de anuncios, ¿vale, chicos? Que va a ser el momento que voy a aprovechar ahora para poder darle un poquito de calorcillo. Hoy voy a tener faena porque va a ser todo cortar y poner vídeos. Lo pasaré todo a YouTube por secciones, tanto estrellas como demás. Pero bueno, como os debía un stream ya largo, porque llevo 2 días sin darle a nada. Digo, bueno, this is the moment, ¿no? Como se suele decir. Así que mira, vamos a copiar. Vale, esto es por una parte, que ya lo tenemos aquí publicado. Lo pondremos en el Discord de Fórmula 1, donde tenemos el chat general de Fórmula 1. Lo tenemos aquí. Falta la foto. Vale. El Vivore. Perfecto. Vamos trabajando, chicos. Vamos ¿Qué ganamos? Bueno, en teoría los galardones estoy votando para unos cuantos, que a ver si por suerte tocan. Ya te digo, no tengo ni puta idea si me van a tocar, si me van a dar un galardón. No sé si lo van a hacer por categorías o en global. Pero bueno, interesante va a ser. Y luego tenemos lo de la Summer Game Fest a las 8. Si acabará esto y empezaremos lo otro, chicos. Iremos fuertemente. Es más, voy a buscar alguna portada del Summer, básicamente para poderlo poner por aquí y darle un poquito de calorcillo. Vale, mira, esta me parece correcta. Joder, tío, me tengo que ir a marca, tío, a buscarla, tío. Pero no sé si esto me ha... Es que está guapo porque salen todas las marcas aquí. No, pero esto está muy pequeño, tío. ¿Hay aquí algo más? No está 2022, a ver. Perdonad, chicos, ahora este dramatismo aquí de directo. Pero ya sabéis que siempre las cosas al último momento y mal las hago. Ese soy yo. Tío, no me sale ni uno en grande, o cómo va el tema. Esta foto puede ser mejor. Esta puede ser mejor, va. Vale. Aquí está Frost Giant, que lo vea yo. La marca Capton sí, vale. Vamos a hacer otro tweet más. Este sí, ya es el último diático que haremos respecto al Fórmula 1. Ya digo, perdonad todo esto, Ahora ya cuando empiece esto estaremos tranquilos y todo. Pero... además también estoy viendo el stream de Makers, ¿sabes? Que están ahí jugando los chicos. Ah, mira, me ha quedado bien la fotito. Yes. De locos, chicos. De locos. Me está quedando todo de locos. Todo de locos. De locos todos, Hoy está siendo un directo largo.
extraño porque estoy metiendo varios contenidos a la vez. Prácticamente todo lo que lanzo. RTS con Age, StarCraft, Fórmula 1 ahora con el evento de Loe. Quitaremos la musiquita en cuanto empiece esto, chicos, y ya nos iremos centrando, chicos. Ya digo, perdonar el tema de tanta locura que estoy ahora metiendo en el directo. Os pido perdón a todos. Pero lo he dicho, al final lo hago porque al final se me está juntando en el día de hoy. Muy buenas, Jab, ¿cómo estás? Guapetón mío. Estamos aquí completamente ya preparadísimos, señores. A ver si nos cae algo, bro. Let's fucking go, tío. Exactamente. Esa es la puta actitud, joder. Venimos justamente para eso. Vale, pum, ya tengo esto también por aquí. Ya digo, es que luego empezaremos con lo de Frost Giant también, con la Summer Game Festival. Y hostia puta, tío, se me está volviendo esto un poco loco, tío. Pero lo bueno es que no se me han solapado. O sea, es una cosa y luego la otra. O sea, de puta madre. Pum. Vale, ahora sí, señores, ya está. Ya está, señores, todo completamente ready. Papá, ¿qué ha sido eso? Ya, mi niño. Gracias, guapetón de todo corazón. Muchísimas gracias, mi niño, de verdad, por estar aquí, dándole un poquito de calorcillo. Gracias a todos aquellos que estéis sumando vuestro granocito de arena. Gracias ya, Petito, tío, se agradece muchísimo, de verdad, tío. Muchísimas gracias por estar aquí, compartiendo este ratito con nosotros, tío. Y encima con una suscripción, de locos, de locos. Bueno, esto en 60 segundos empieza, chicos, así que en breve ya podremos darle un poquito de calorcillo. Obviamente quitaré la musiquita. Pondremos esto en pantalla grande, no os preocupéis. Es más, creo que lo voy a ir preparando ya, ¿vale? Creo que voy a hacer captura de ventana directamente. Effective y Wonder. Ah, no, pero claro, me coge la del... ¿Cómo que Discord? ¿Dónde tengo esto? Vale, ahora sí que tengo ya la... Perfecto. Perfecto. Nos esperan... ¿Qué pone ahora también? Sí, pero bueno, ya nos lo comeremos tranquilísimamente, no pasa nada. Vale, lo tengo todo ready, ¿no? Vamos. Está todo completamente listo para poder darle un poquito de calorcito. Tengo ganas de que empiece, tío. O sea, es que nos vienen muchas cosas, tío. Nos viene lo de Loe, nos viene lo de Frost Giant. Que lo de Frost Giant da para poder hacer un puto análisis, tío. Da para hacer un puto análisis. ¿Qué pasa, Kirky, guapetón mío? Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí, mi niño? Gracias, chicos, vuelvo a repetir, gracias a todos aquellos que estáis por aquí donde amor y cariño. ¿Qué tengo por aquí? Dos fodidos juntos. Papá, ¿te has dado cuenta, mi niño? Yes. Estaba a la cenada con Manu, tío. Luego anoche hemos quedado para jugar. ¿Qué comienza esto? Está full, yo no entiendo inglés, ya sabéis, pero bueno, algo vamos a hacer, esto está claro. Quitamos aquí la música. Hoy va, la acabo de liar, bueno, no pasa nada. Vamos a pantalla grande esto, subimos el... Ahí estamos, señores, sit down. Empieza, caballeros. A ver si cae algo. Luego a las 8 recordar, tenemos... que es el Game Fest. Es un festival donde se muestran videojuegos, trailers y todo eso. Y Frost Giant va a dar a conocer ya el RTS, Kirky, tío. ¿Te acuerdas aquello de los chavales de StarCraft, tanto Breward como StarCraft Diablo, que se fueron a hacer Frost Giant? Pues hoy sacan el juego, tío. Hoy lo muestran. Pues eso será a las 8. Ahora de momento tenemos los galardones. Hoy lo vemos, sí. Eso es a las 8. Oh, qué hype esto de Loe, ¿Cómo lo han hecho? Well, is it going, everyone? Welcome to the long-awaited awards podcast. Everyone's been asking about it in the Discord and on the Twitter. So, you know what? We're an organizational team of the people. We thought we would bring, of course, the awards podcast. We do it every season anyway, so you can stop crying about it now because we are bringing it finally. In case you guys don't know who I am, my name is Jacob, of course, leading
through the awards for this evening. As well, I have got a few other people with myself. First up, we have got one of two Division 2 bottlers, Ariel Car Mentalist. That was very rude, how dare you? We've got a Division 1 bottler of QVR Campbell. Campbell también. And we have got the Muy buenas, Scott Guapetón. Division 2, Está diciendo que por fin te van a banear, que no que... I'm just glad to say I'm not one of the only bottlers in this finally. But yes, we have of course got the awards podcast for today for yourselves. Of course, how it's going to be working. We're going to be going through all of the divisions. Recordad, chicos, ahora estoy viendo esto porque ya sabéis que compito en Fórmula 1 y el torneo ahora hacen los galardones después ya de un mes de que hemos parado prácticamente. Bueno, 2 semanas. Y a las 8 viene el real hype, Squad, por fin vas a tener un juego de RTS hecho por los chicos de Stack Up 2, A ver qué muestran, tío. Cruzando los dedos. Yo no sé cuánto me pueden caer. Pero quiero ver más o menos cómo queda todo, la verdad. And then of course we'll have the best commentator and the champion of champions at the end of the podcast. But to start us off for Division 5, we may as well go straight over into it. Larkin, take us away for Division 5. Good evening or good afternoon / whenever this gets uploaded. Yeah, kicking things off with Division 5. We'll go straight into our first award, which is the Best Newcomer Award. Quite a big one for D5. We always have quite a few new drivers in Division 5, so there's some good names up here. And the Division 5 winner for Best Newcomer is actually joint, and it is joint between TTG Abood and Jamie Met. Yo también, correcto. So well on to both of you guys. Correcto. Getting our first award. And then moving on from there, we go to the most improved. D5 always sees quite a lot of improvements. You've got a lot of people who are new to the league racing, and as the season goes on, they do progress quite a lot. And there is no surprises with the winner for the Division 5 most improved. It is our champion, XL Major. Obviously joined the best esports team on the planet, and with that comes some massive improvements. So well done to Major, getting over half of the vote for that one. The XL effect. Exactly. Let's not talk about how the rest of us have gone backwards. Yeah, I'm not going to speak on that one. Third award for Division 5 is the most consistent driver. Ojo, 3 más consistente de División one, 5. The 2 losers are people who have already picked up awards with our first couple, but the winner is Jess Gamer 95 with 2/3 of the vote, so 67%. Con el 67% de votos, Got a knack Este fue el que puntuó, creo, en todos, menos en la última carrera, puede ser, ¿no? Estábamos él y yo por ver quién era el único piloto en puntuar en todas las carreras seguidas. Se lo merece ella. Es que es brutal, Again, you got some good teams in Division 5. There were people who could have been nominated and didn't even manage to make it into the nomination, so it was a hotly fought competition. And our Espérate, que te voy a poner a ti el bipazo, tío, lo del Liga Europea, que ya que sois la... Mejor equipo, De momento ya no te cae ni uno, tío, Todo mal, tío. Todo mal. Yo recuerdo que yo estoy en División 4, chicos. Next is one of the Juicy Awards. It's the biggest bottle. Some prime sort of options for this one. ¿Vas a ganar algo? No lo sé, tío. Ojalá, tío. Ojalá. This awards podcast is going to come out. Ojalá, tío. Hopefully he's listening and he'll get to know that he is the biggest bottle. So well done to Energetics, who's got 63% of the vote. Man with bags of pace, but often puts it into the wrong place and heads towards a wall or something like that. So well done to Energetics, well done Hilke. Next up is the best one-off performance. This man is going to be very glad that he's got an award. Nos han robado a mí a He wasn't nominated for the following award. So yo voté a los Ferrari en mi categoría como mejores, a Stevie y compañía de por equipos. Me parece un equipo increíble, tío. ¡Ojo! ¡Te has llevado uno, mi niño! ¡Te has llevado uno, mi niño! Sí, señor, papá. Sí, señor, papá. Ben Scott and Energetics again. So well done to Energetics, who can walk away from here with 2 wins. Hostia, Energetics se ha llevado muchísimos, ¿no? What he got in this season properly. He's got the biggest bottle and the biggest instigator awards, along with Ben Scott. So
I guess congratulations. Si hubiese un premio para el Jume sería más abandonos en una temporada. Ese se lo darían a Jume. O el besamuros. El besamuros para Jume. Qualifier with 60% of the votes goes to H. Maguire, or Ocon Corrupt, I think was his old gamer tag. Again, loads of pace on pace. Y perdió el título. Like pure outright speed. He's probably belongs ¿Serio, in a higher tío? division than Division 5, but like some of the other Esa es D5 durísima, drivers, tío. put that into- Esa es into durísima. Sort of a full race distance, and his qualifying was not his weak point, and that's why he's won the best qualifier award. And now there are two awards left. The first of them being the best race, which for Division 5 has gone with 50% of the vote to France. I do not O sea, remember anything about 50% it, de but I'm votos sure it es was good, muchos although votos, you ¿eh? know, Es la mitad de parrilla votando la mejor carrera de la temporada. And then Poca broma. the final award is the Cleanest Driver. And I'm glad that the winner of this award has won it, because he's been sort of near the top of the division all season. He's kept his mouth pretty shut, just got on with business, got lots of good results, and our winner of the Cleanest Driver with 44% of the vote is Connor O'Keefe, 44. So well Lloro. done to you, Connor. Con una penalización en la última that vuelta. brings us to the end Hostias, of the putada D5 gorda awards. esa. Thank you to everyone who raced. Thank you to everyone who voted. Pretty much the whole division voted for this one, which is Bueno, really, entonces, really good for us ya to see. un premio, ¿no? Hopefully Bueno, we tío, get está to muy bien. see Tiene un as galardoncico many de la as possible temporada. back Medallita for fuerte, the ¿eh? new season on the new games. Muy bien, Thank you Tito, so está muy much. bien. It's been a really nice division to organise, and you're all great. So thank you from me. I'm now going to pass over to J. Cole, who Estamos I believe is going contentos. through the Está bien, Division está muy 4 bien, tío, awards. está muy Over bien. to you, J. Cole. Es un buen trabajo. Certainly am. So, of course, Division 4, again, I wasn't too much involved in it, just we haven't unfortunately gotten Jordan for these awards for today. But yeah, I did do a little bit on Division 4 throughout the season, so let's see what we've got for each of the awards. Starting off, we'll start off in a little bit. Te toca a ti, a ver qué me sueltan. Estaba, creo que en 3 estaba nominado, pero yo creo que me llevaré el más constante. Totally agree. Pero no sé si si 60% of no sé the si mucho votes más. for Ojo. Division 4's biggest bottle. So commiserations or Sí, congratulations. estoy de acuerdo, However you want to celebrate it. But yeah, Jelly, you have gotten the biggest bottle award for Division 4. Over to the next one, which we have is the most consistent for Division 4. Este me lo tendría que llevar yo. Imagino, tío, Estoy nervioso, Who won this one, and again, Más it's not constante. really a surprise. The only person I believe in Division 4 to score to score points in every single race, and I think that actually goes throughout the entirety of the league. 73% of the votes go to MCR. ¡Vamos! The most consistent Division ¡Vamos, 4 Boquita! driver. Again, no surprises, but congratulations to you. Gracias, guapos. As I said, Vamos! I think that's pretty much Vamos the ahí. entirety of the league as well. I think he was the only one that did score Let's a go. single race of the season. So Vamos. congratulations to you. Over to the next one we have got is Division 4's most improved driver. And taking Estoy contento, tío. we have got our third place finisher in the championship, Mr. Valter, with 60% of the votes. Most improved. Estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo, Most improved ha hecho un temporadón y porque se ha saltado carreras que no ha participado, si no hubiera sido, yo creo, campeón de campeonato. De un ritmazo brutal, tío. Brutal. You do turn up a few more times next season, so you can actually win the championship. We will see. But yeah, as I said, Mr. Valter takes the most improved driver in Division 4. Over to the next award, we have got the best newcomer of the season, and of course, once again, it's not really a surprise. The winner with 80% of the votes go to our Division 4 champion. Yo creo que el mejor equipo se lo lleva la Betsy. Es que Betsy fue brutalmente rápido, tío, en mitad de temporada, tío. Pero yo creo que el mejor equipo se lo lleva Ferrari, Ferrari para mí es el mejor equipo de la categoría. Mira. With 60% of the votes go to the Ferrari pairing, the IRT pairing. Estaba clarísimo, tío. Estaba clarísimo. Es que fue un pedazo de tándem tío. Un pedazo de tándem, tío. Encima trabajaban súper bien coordinados los dos en todas las carreras. Es que estoy súper de acuerdo. Japsa and Steven take the best teammates of Division 4. Moving on over to the next
award for Division 4, we have got the best one-off race. And of course, with 60% of the votes, once again, his second award of the night is, of course, second place finisher IRT Patsajapsa at Monaco, as said, with 60%. ¡Mónaco! Votes. So congratulations to Patsa for taking the Para win mí on that fue one. una mierda de carrera, Next tú. up, we have got O sea, me Division dobló hasta 4's el Alcoyano. best qualifier, Acabé séptimo, and pero of course, abandono solo, tío. once Vaya again, his mierda. second award of the night as well, our Division 4 Es que no champion tuve with lucha con 57% nadie. No tuve lucha con nadie. Estoy toda votes, carrera corriendo is solo, our tío. classify as Best Division Qualify. 4's Es que siempre best salía arriba, qualifier. tío. Es que Moving on over tenía to un the tiempo next rápido one, este we chaval have brutal, got tío. Division 4's biggest instigator for shit. And it was a bit of a unanimous vote. I say a bit, it was definitely a unanimous vote. The winners of the biggest instigator for shit in Division 4 was the Dutch, apparently, with 100% of the votes. So I think Le that's hemos gonna be votado the most todos, unanimous tú. vote that we're going to see throughout the entirety of the awards podcast. Bravo. So, that's a bit Todos interesting votados. isn't it? But, yeah, congratulations to the Dutch for that one. I don't know if Lo hemos they'll be votado happy with todos, that or tío. what, but sure. De locos, tío. On to the next. On to the Se next está hasta award, riendo we hasta have él. Le hemos got votado Division todos, tío. 4's Cleanest Driver, along with, of course, the most consistent. It had to be MCR with 47% of the Oh! votes taking the Cleanest Driver of Division ¡Vámonos! 4. Again, I'll bring it up once again. ¡Vámonos! Scoring points in every race. Means ¡Que you nos have to llevamos dos! for the majority of the time anyway. So yeah, Let's congratulations for taking the Cleanest Driver award. And finally, for Division 4, we have got the best race of the season. Let's go, Didn't señores. catch this one, but Vamos. we have got Imola, which is what Division 4 Imola have fue una been carrera voted brutal. as the Estoy best de race of acuerdo. the season with 53% Fue una carrera brutal, of the votes. And that is it for Division Pues chicos, nos 4. veíamos dos galardones. So, of course, if you Let's did win, go. Congratulations, maybe even commiserations for the biggest. Bien, prize bien, of the bien. rally. Vamos. Lo llevamos So todos, chicos. Congratulations to everyone that has taken an award for Division 4. And we'll move Estoy on straight contento, on to estoy Division 3, contento. which of course I'll also be Estoy covering muy contento. as well. So we'll get straight on into it for you guys now. Starting off with the best newcomer for Division 3. And of course, it Let's had to go, tío. Me llevo dos to, galardones, one of the tío. championship Estoy muy contenders. contento, tío. Estoy muy 94% contento. of the votes. I think only one or two people did not vote for this driver. But starting off as the best newcomer in Division 3 goes to Emily Tope, as I said. Buen with player, 94% gracias, guapos. votes. So congratulations, Tope, on that one for yourself. A ver aquí que también hay, están los de Old School y todos estos que a ver qué tal les ha ido también en galardones, tío. Sobre todo División 1 y 2, que son la 3 no la domino tanto, no le he seguido, pero la 1 y 2 sí que le he seguido bastante de Loe. De momento no conozco a nadie de aquí. Ojo, 70% de los votos es mucha tralla, 69, mucha tralla. But it's nice to see that he has gotten the most improved driver, so he hasn't left with nothing at least. And same with Tope as well. So congratulations. Están calentitos. for those Ya. this evening. Esto va a estar muy Moving on fuerte, to muy bueno the eso, tío. A next ver cómo queda. category, we have got Division 3 Se arma most una. consistent Vaya, within, verás. of course, 50% of the votes, half of those votes going over to our Division 3 champion of Rick. So congratulations Rich. to Rick. Me alegro mucho por Rico Taking the Rich, most tío. Es un consistent. chaval que siempre se lo merece muchísimo, It's, tío. I'm not gonna lie, it's a little bit surprising. Me but I alegro, tío, que se lo suppose, lleve. why not? Buen piloto, Rico Rich, muy buen taking the most piloto. consistent, fair enough. Has to be consistent, I suppose, to win the championship. So, yeah, congratulations to Rick for taking the most consistent in Division 3. Moving on over to the next award, we have got. Viva el mío, the Rico Rich. best ¿Qué dices? ¿En serio? teammates within Division 3. Hostias. And with 44% of the votes, taking it are the Williams pairing, the German pairing of Emily Tope and IRT Dari. Of course, Dari, I know, was trying to help Tope out as much as possible towards the end of the Esto season. no los Just conozco yo. unfortunate for the German pairing, it wasn't enough for, and then Rick ends up taking it. In A the end 5 anyway. minutos So, está. Hostias, tío. congratulations Pues to the al Williams lado, pairing, tío. for taking the best teammates of the season award. Moving on over to the next award, which is Division 3's biggest bottler of the season. And I still will say I'm not surprised with the winner of this one. With 56% of the votes, it goes to DTR Brent. Again, I know that he was, before I even got promoted up from Division 3, he was around the same pace as me. And somehow he didn't end up winning the championship from that. So Brent, I'm sure he will take that with pride and learn that for next season. But he is Division 3's biggest bottler of the season. So congratulations or commiserations to yourself.
Next one we have Ya te digo, got aquí voy un the poco más best perdido porque en one-off División race 2, for División 3, Division perdón, 3. no le he seguido prácticamente. Again, Entonces I'm voy not un poco más exactly perdido surprised aquí when you see de this one. tanto de I nombres will como note más o for menos over quién se los tiene que 50% merecer of o quién the no. votes goes to the American of IRC Voy muy Rex in perdido. Britain. I Que believe it was, quitando Recurrits no estoy a bit of, conociendo a nadie, o sea, no la a domino very good tanto. strategy call, if I remember correctly, from Rex. Made Domino it más work, División played it 5, off pero porque perfectly, and ended up estuve 2 taking the temporadas number one. So ahí. congratulations to Rex for that one. Y For la taking mía, the obviamente, best porque he one-off race of competido, the pero season. División 2 por Moving on over Jume to y División Division 1 3, porque, biggest joder, things ¿quién no again mira for División shit. 1? ¿Sabes? De vez en Once cuando. again, I'm not Aparte, exactly competí con surprised to ellos, see this prácticamente name con todos ellos as the cuando biggest shit estaba stirrer, ahí en with 2015. 53% Ha of the llovido, votes. pero Thank God he's finally gone. alguna It's había, FRT alguna Ron, había. as I said, with Que 53% literalmente no conozco a nadie of de the aquí votes. esta categoría, As I tú. said, I don't want to be roasting too many people because I've No already done it conozco a before, nadie, tío. but Sabe mal, yeah, as I said, I'm very glad that he has now Pero aún así ha gone. quedado bastante So he guapo, won't o be doing sea, it ya te anymore. digo, está muy Over bien, to tío, our next está award muy is bien. the Division Nos llevamos 3's 2 best galardones. qualifier, and Está de once locos, again, tío. there's No me surprise, esperaba. 75% El de of más votes. consistente sí que me lo Of esperaba course, porque our más o menos second place in the estuvimos hablando en el championship, chat de our grupo second, y ya me lo estaban the comentando second que me iban a award votar a mí. third award, sorry, for Al final Tope es algo for normal, si al tonight, final with conseguí 75%. puntuar en todas, pues Congratulations mira, to se Tope dio esa for being suerte. Pero te digo, porque en Division algunas 3's carreras tuve mucha best suerte de poder qualifier. puntuar. Moving on over to Pero el the último galardón sí no me lo penultimate esperaba. award for Sí, sí, no me lo Division esperaba para 3. nada. It is the best Literalmente race no of me lo the esperaba para season. nada. And interestingly enough, 75% of the votes go to the Brazilian Grand Prix that we did. So, congratulations to those guys. Brazil takes Recordad que Brasil fue penúltima carrera de la temporada. Que a excepción de otros años, normalmente en Brasil se acaba la temporada, pero este año se acabó en Abu Dhabi. El mejor comentarista ya que se retira, ojalá, tío. Ojalá, tío. La verdad que Loe tiene muy buenos comentaristas, Tiene, pero muy buenos comentaristas, tiene. A mí personalmente me gusta muchísimo, tío. El que teníamos en nuestra categoría, que luego lo gradearon para arriba, era una pasada, tío. Yo no entendíamos mucho, pero la emoción que le ponía a los comentarios era brutal. Division 3's Cleanest Driver Award of the season. And that is it brutal, for Division 3 as well. And we shall go over to Division 2 now. Aiden, take away for Division Vale, empieza 2. División 2. Obviamente no penséis que le va a dar algún logro a Jume, porque Jume, el pobrecito mío, otra cosa no sé, pero se ha pegado una temporada lamentable. Ya, esto ya lo hemos hablado mucho, Jume y yo. Le tengo mucho cariño, pero vaya añicos se ha pegado, nen. Bueno, vaya 2 temporadas lleva. Award winners are not a surprise, I think, to say the least. So just a heads up for that as we go in. So we'll start with the first award, and that is the best newcomer to the division. And to be honest, we didn't have a lot of newcomers into Division 2 this season, so not a shock to say that the best newcomer with 74% of the vote this season is Excel. Jume Alonso no tiene suerte. Bueno, el tema de Jume ha sido algo, yo creo, más mental que algo por nivel o alguna cosita, ¿sabes? No te quiero decir, ha sido más mental lo suyo. Ha sido más mental. Porque en sí, por él, tiene nivel, o sea, cuando entrenábamos él y yo, tenía nivel. Pero mentalmente estaba hasta los cojones en algunas cosas. Y ahí, si cometes un error... Oh, mira. Bueno ahí, Gary. Sí, señor. Y Joe Cole, Hostias, tío. Qué grandes, tío. ¿Ves? Aquí ya sí que conozco más, o he competido con ellos, o he entrenado con ellos, o alguna cosa. Los 3 empatados, sí, tío. Finales ganaron para todos ellos, pero hostia, esto es bueno, esto es muy bueno. Comentaris. Sí, señor. Claro, aquí pensar que no es... Claro, es que en División 2, tío, meterse entre puntos o División 1 es mucho más complicado. Ahí es que cualquiera te compite, pero cualquiera te compite. O sea, yo, por ejemplo, en mi categoría pasado, ¿no? También que en División 4, con mi nivel que yo tengo, cualquiera me podía sobar. Pero es que en División 1 o 2 da igual, es que el que va de 20 es un piloto muy rápido también, o sea, que no hay un punto intermedio, ¿no? Quizás en cada categoría hay 3, 4 que quizás le pueda costar un poco más, pero esto en División 1 o División 2 no pasa. Ahí corre todo Dios, todo Dios. Porque hasta los que están en descenso puedes a correrte contra ellos y a ti te destrozan, ¿sabes? Yo en División 4 este año ha sido durísimo, tío, cómo han competido, tío. O sea, nunca había entrenado tanto en Fórmula 1 desde años, desde hacía muchísimos años, tío. Si no, no sacaba los puntos, O sea, tengo que entrenar, pero horas.
brilliant result, Hardy. What a Yeah, race Hardy for también se himself. lleva. There you go. Bien por Biggest él. Spotler Award goes to you. On to the Cleanest Driver Award, and this is another tied vote for this season. So this season's Cleanest Driver Award in Division 2 goes to Zaldama and Chicken. They both got 37% of the vote. Congratulations to the two of you. Again, not really surprised. Zaldama is and always has been one of the cleanest 37%, drivers hostia, in pues ha estado Chicken muy also as abierta well. esta Has votación, only been in LOE for a couple of seasons now, but has made a estado good muy impression. abierta. So not surprised again to see the two of those. Y recordad que a las 8 empezaremos lo del Summerfest, ¿vale? Que yo creo que si esto yo creo que va a acabar más o menos a y media. Entonces lo que voy a hacer yo es os dejaré en la pantalla ya puesta sobre el evento y descansaré unos 20 minuticos de despejarme un poquito, de abrir mi habitación, mentir, pero no contaré ni el directo ni nada, lo dejaré enchufado y para adelante. How one-off their one-off performance was, but the best one-off performance for the season, with 42% of the vote, goes to Matt Tibos for his win at Spa. So congrats, Matt Tibos, on that one. That was a great result from yourself. Hopefully we can see a bit more of a stronger season from yourself next season. On to the biggest instigator for shit, or shit stirrer award, how you ever would like to name it. Luego ya te digo, luego tendré Again, fainica, a lot to choose pero on for this one, but I don't think haremos it's a sin ningún surprise problema. to say that with 53% of the vote, Nathan JB picks up this award. Unfortunately, he's not. Nathan también se lo lleva. He's not in the server anymore to know that he's won this award. So División 1, estoy esperando congrats División to him, 1, I guess, Me if llama you mucha ever see atención a ver this. qué va a pasar ahí. I think the same with Ron. Please don't come back. Y luego lo de mejor comentarista y toda la historia, eso va a estar guapo. On to the best qualifier award for the season, and again, a lot to choose on for this one. And the winner of the Best Qualifier Award for this season, with 44% of the vote, is QRT Thyman, Mr. TDB himself. Not really a shock to say, he's been a great qualifier all the time in LOE, and again, no different this season, but it's a surprise that our champion's only been nominated for one award this season, and that was for the Best Qualifier Award. Just goes to show how good this Tier 2 season was. And we'll move on to the final award for Division 2, and that of course is the best race of the season. And again, we've got another tied vote for this one, with 37% of the vote. It is a tie between Bahrain and the Jeddah race for this season. Of course, Funky Chicken picking up the win at Jeddah, and I can't remember picking up the win at Bahrain because it was so crazy. But yeah, two great races this season that really stand out, and they've both picked up the award for best race of the season. So that is D2 over and done with, and I shall hand you over to Campbell, who's going to take you through the D1 awards. Yeah, thank you, Aidan. Yeah, D1, I'm going to get straight into this here, no messing about. The first award Esto is está quedando the bonito. best newcomer. We don't get too many newcomers sometimes in D1, it's quite rare we see them, so... Está de putísima But anyway, madre. congratulations to Está de Please, putísima winning with madre. 90% of the vote, so Se clearly viene. the vast majority of the division feels like he should have won this award, so congratulations. Empiezan los lloros, ahora sí, máxima categoría, del torneo. Se vienen los lloros. Pierce de momento se lleva el primero Next up de los award, galardones. the most improved driver. Now, took one home here, this was me, so congratulations. Recordad que, chicos, más o menos... 70% Campbell, of the vote, so at hostias, least I'm not the only one that cuidado, thinks I was the most improved, Cuidado so aquí, thank you guys 70%. for De voting for me. momento, bastante Next claro, up, el tema de Hotspur los for me, one of the most galardones. consistent driver of the season. That goes to Eustace, of course, winning the title. Being incredibly Justas. quick all season. Most consent, el más... El Getting 40%, aquí ya se ha abierto un poquito de más, Pero justo me parece realmente Moving on. merecedor, sinceramente. Best teammates of the season. Hostia, pero aquí están goes yendo a to the piñón Mercedes ahora, team, ¿sabes? Pero muy a of piñón. myself and Verstappen. Campbell y Verstappen. We're very happy with winning the constructors. Yes, we so can, Sí, señor, I'm cuidado con glad esto, the flex Ojo la polémica aquí ahora, Yo estoy de acuerdo, pero cuidado, Estoy muy de acuerdo, Es un pedazo de tándem este. Pedazo de tándem. Aparte compañeros de escudería. O de equipo, como queréis decirlo en este caso. No sé aquí en Fórmula 1 cómo se diría. Antiguamente decíamos escuderías, pero ahora ya creo que podemos decir team A también, few ¿no? names Equipo, spring to mind normalmente. pretty quickly, but with a pretty substantial 85% of the vote, this one goes to Connor. So congratulations. Connor, You probably should have been ahead of me in the title fight. So yeah, well done. Keep it up or don't. Depends on what you want to do. Next up, another award. I don't know if you could say you want this or not. The best one-off race, best one-off performance. Will go to Packer at Canada, where he finished third. We won't talk about that he bottled on the last lap when he could end out second, Claro. but that's Packer for you, I guess. Even Esta es though la it's a que great Jume race, he's odiaba, always El circuito de still Canadá lo on odia, top. pero... So A más no good job, poder, chavales. Ethan. I'm really proud of you. Next up, we got an award which is debatable. I personally wouldn't agree with this one, but you know, I'm not the only one that has a say in this. We have the biggest instigator of shit, and this one goes to Dylan with 50% of the vote, so clearly half the division does feel like Dylan. you are the problem. So unlucky.
Os lo juro, estoy abriendo el chat general de Loe. Estoy ahí ya leyendo a ver si a alguno le cae alguna, Again, we had many strong qualifiers this season, so it's a tight vote. And in the end, we had a tie with Nathan and Joe Bream. So congratulations, convert that quad pace into race pace next Mira, season. Nathan se lleva 2, Chance of doing well. Fuera bromas. Then we have probably one of the more favoured awards. We have the D1 the cleanest driver of the season. This one goes to Rocco. And you maybe could give this guy the award at the start of the season. He just always seems to not really cause accidents and then come up with this award end of the season, pick up really solid points every single Es race. que los comentarios de Discord ya son de... They might get far. And finally, ya de la last locos, award tío. for Division 1 will be the best race of the season, and that with 55% of the vote is Portugal. I did win that race. But Portugal. I won't Circuito que la talk temporada about pasada, la temporada siguiente no estará, por moving cierto. on. I'm now going to hand you over to Larkin, who will run us through one of the not division-based awards. It will be commentator of the season. I'd love to do it, but I'm going to hand over to Aiden because I don't want to talk to people. Una pena, porque a mí realmente Portugal es uno de los circuitos que me ha gustado. O sea, de los nuevos que incluyeron en la Fórmula 1, ha sido el que más me ha gustado y no va a estar la próxima temporada. Un poco mierda, pero ya digo, a mí sinceramente Portugal me gustaba mucho. Vietnam ni lo comento porque Vietnam no llegué ni a correr en él. O sea, corrí cuando salió y corrí una carrera con los guiris, que eso no acabé ni una vuelta, o sea, ni lo cuento. Me gustaría que volviera otra vez Malasia, pero Malasia no va a volver al calendario. Y más viendo la dirección que está haciendo la Fórmula 1. Miami me llama poco la atención, Miami, la verdad. Más que nada por el segundo. ¡Ojo! Da que se lo lleva. Vamos, papá. Se retira con el galardón de mejor caster de la temporada. Yes, bien, me alegro muchísimo por el joder, sí señor. Que acordar, están Portugal y China en el siguiente juego. Cuidado, a lo mejor está como DLC, ¿no? Puede ser. Veremos. Bien, bien, se lo lleva, tío. Se retira por la puerta grande, joder. Qué buenas noticias, tío. Qué buenas noticias. Sí, señor. Me alegro muchísimo, Me alegro muchísimo. Campeón de campeones. Justas, se lo lleva finalmente. Muy bueno, tío. O sea, prácticamente podríamos decir que Justa está votado como mejor piloto de la temporada. Red Chip, mira, el de mi categoría tercero, tío. Es que lo ha hecho muy bien, tío. Red Chip, muy bien, muy constante, rápido a mano poder, remontando muchísimas carreras, que por golpes y todo eso se iba a tabla media o abajo. Y no éramos una categoría fácil adelantada, porque éramos todos pilotos ya de... no de experiencia, porque en nuestra categoría había pilotos que debutaban, pero sí que había mucha gente rápida, entonces era muy difícil realmente hacer remontadas épicas. Y hizo unas cuantas de ellas durante la temporada, o sea que... Y ahí está tercero, entre los campeones, ya te digo. Es un grandioso piloto, es un grandioso piloto. About doing maybe just like 5 lappers here and there when the new game comes out, but at the moment, just be nice to have a nice little break. So enjoy your Saturdays whilst you can, because next season will be a lot more stricter. But yeah, thank you to everybody that has, of course, raced, that has signed up, that did race, shall I say. To all the commentators, everyone that has participated in this league for. Nos hemos llevado algo. Sí, tío. Nos hemos llevado ahí un par de galardones, tío. Está de puta madre. Yo no me lo esperaba ni siquiera, tío. No me lo esperaba, tío, pero muy bien, tío. Me llevo 2. O sea, uno estaba seguro, el más consistente de la temporada, sí que no sabía dónde le iba a llevar. Pero el otro no me lo pensaba, No me lo pensaba el otro que me lo iba a dar. Sí, de verdad que durante la temporada fui de menos a más, eso está claro. Acabé muy fuerte la temporada. Bueno, y la última carrera fue una locura, que me metí en podio. Y hacía mucho tiempo no hacía 2 podiums en una temporada, y parece una tontería, pero hacía muchísimo tiempo no hacía tal marca. Nah, es una locura, súper contento, tío. Bueno, Justas lo he dicho, Justas prácticamente dominado como mejor piloto de la temporada. En global, en global. Porque al final si eres campeón y encima eres como el mejor de todos los campeones, pues todo decir que es el mejor. Bien, Paul, ya digo, yo me alegro, me alegro por él. Me alegro por él.
lots of people there. Hopefully we end up doing the same thing we did for this season, where we've been like 4 divisions, 4 divisions, 4 divisions, and then we end up with 5 divisions again. But I guess we'll wait and see. 6 divisions, 7 divisions, PSGL, we're coming for you. All of that. But yeah, thank you very much. Lewis, anything to say, or is that all sorted for you? Well, on season 8, right? Forget this one happened and move on. Scratch it from the record books. I'm sure all three. I was going to say, I'm sure all 3 of you would love to forget that this season had happened, but Please. Yeah. Yeah, as I said, thank you to everybody that has listened to the entirety of this podcast. I think it's only about a 45-minute podcast, so it's not too bad. Not too bad for an awards one. But yeah, said that'll do it for season 7. Thank you very much for tuning in for tonight or for this afternoon. Again, depending on when this goes out. Like Aiden said, hopefully you have supported us within this charity event, or will be supporting us, again, depending on when this goes out. Hopefully, try and get this out tomorrow, maybe, but we'll see. But once again, thank you very much, and we'll catch you guys next season for season number 8. Y de hecho nos veremos en la próxima temporada. Que a ver, que no creo que tampoco tardemos mucho en lanzarlo, no es que se haya seguido Fórmula 1, pero bueno, ya lo tendremos claro, ¿no? Más o menos hacia dónde queremos ir, cómo queremos hacerlo. Hasta de putísima madre, vuelvo a repetir, o sea, nos llevamos 2, ya tú te llevas 1. Tus metas se Nos vamos mueven. felices y contentos. Así sí, coño, así sí. Así da gusto, joder, que no se diga que aquí nos pinten como nos quieran pintar. Así sí que lo hemos hecho bien. Bien, papá, bien. Se puede decir que bien, papá. Estoy buscando el examen ya para dejarlo puesto. Que imagino que estará aquí. Aquí está. Buah, ING, ¿no está el directamente? Sí. Vale, pues creo que, aparte que hay una cuenta atrás, ¿no? Hostias, de putísima madre. Es este, ¿no? El oficial. Game, no sé qué. Vale, pues chicos, vamos a hacer lo siguiente. Os voy a dejar esto ya por aquí pinchado, ¿vale? Porque ya también, como ya están en directo y todo esto, recordar que ahora a las 8 vamos a empezar el Summer Game